Hay frases que todos nosotros hemos pronunciado. Por ejemplo, una de ellas es: ay, si yo fuera rico. Lo que quiere expresar es lo que yo podría hacer si tuviera riqueza. Ay, si yo fuera jefe de la policía, sobre todo en estos tiempos de tanta violencia y tanta delincuencia. Si yo fuera el presidente, deseo de todo dominicano, ¿verdad? Aunque no sepa lo que va a hacer. Si yo fuera el jefe de esta empresa, si yo tuviera un carro, iría a cualquier sitio. Si yo fuera tu papá, ¿qué pela te daría? ¿Verdad? Es lo que está expresando. Si yo fuera Dios. En cada una de esas frases, o lo que uno está expresando, es que ante una determinada circunstancia, nosotros quisiéramos que las cosas se hiciesen de otra manera. Y cuando hacemos eso, no solamente estamos diciendo que lo que se está haciendo está mal, sino que también estamos diciendo que nosotros lo haríamos mejor. Pero ¿saben qué? Hay personas que le ha pasado, que le ha llegado lo que han pedido y después no saben qué hacer. Cuentan las malas lenguas que el presidente de los Estados Unidos, el último, no sabía que iba a ganar. Las encuestas no le daban como ganador. Y cuando él vio que los numeritos iban todo a su favor, el hombre se puso histérico, porque él no sabía lo que iba a hacer. Aquí hubo un presidente que sencillamente no había sido nunca administrador de nada, solamente era abogado de una firma de abogados, y de un momento a otro, por azares de la vida, llegó a ser presidente de la República. Y obviamente lo que él dijo fue: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Entonces lo que veremos en el día de hoy, en esta noche, a partir de las Escrituras, es que nosotros tenemos un poder para hacer grandes cosas por nosotros y por los demás. Y que si no lo hacemos, si no lo estamos ejerciendo y no lo estamos utilizando, es porque sencillamente no lo conocemos o no sabemos lo que podemos hacer con él. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1, en los versículos, vamos a leer los versículos del 14 al 17 para iniciar. Dice el apóstol Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Dios bendiga su santa palabra. Y lo que encontramos aquí en el apóstol Pablo, recuérdense que está haciendo una introducción a una iglesia que él no ha visitado. Entonces lo que él está expresando aquí es que si él no ha ido allá, entre otras cosas, no es porque él se sienta avergonzado o se sienta intimidado, porque recuérdense que Roma era la capital de todo el imperio, sino que sencillamente las circunstancias no se habían dado para que él pueda realizar su labor misionera en esta ciudad. Entonces lo que vemos acá es que Pablo nos revela que en el Evangelio hay un poder. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si nosotros queremos utilizar ese poder que es el Evangelio, es que debemos conocer el poder. Si usted no lo conoce, sencillamente usted va a tener miedo a utilizarlo o sencillamente no lo va a utilizar. El Evangelio es el mensaje dado por Dios y el único mensaje que tiene la capacidad de llevar a un pecador a la salvación. Es el medio que Dios ha utilizado para que aquel perdido pueda tener vida eterna. Es el medio por el cual un hombre pasa de perdición eterna a vida eterna. Entonces, otra característica que tiene el Evangelio, que nos habla en singular, es único. No hay otro medio dado a los hombres. No hay vírgenes que puedan servir como intermediarias, como redentoras. No hay santos que puedan ser patronos, que puedan actuar ante Dios por nosotros. Vemos aquí que no hay riqueza en el mundo que pueda comprar la salvación. Solamente a través del Evangelio se puede conseguir eso. Entonces vemos que el Evangelio tiene una característica única, tiene una función única y tiene un poder único, pero también tiene algo muy importante y es el alcance. Dice que este Evangelio está disponible a todos aquellos que creen. Entonces vemos un evangelio poderoso, vemos un evangelio que puede cambiar a una persona y que puede salvar a una persona. Vemos un evangelio que es el único instrumento, pero también vemos que es un evangelio que está disponible para todo el mundo. Entonces dice que este evangelio no hace distinción de nacionalidad, de posición social o de nivel intelectual.
O sea, el Evangelio de Dios está disponible tanto para los sabios como para los no sabios, para los ricos como para los no ricos, para los muy impíos como para aquellos que se creen que no son tan impíos. O sea, el Evangelio tiene un alcance universal. Lo único que se requiere para que ese Evangelio sea parte de ti es que tú te apropies de él mediante la fe, que es en Jesucristo. Entonces tenemos un Evangelio que está disponible y nosotros como cristianos, la mayoría de los que estamos aquí, y entiendo que todos somos cristianos, somos personas que el día que creímos en ese Evangelio, el Señor nos capacitó para poder llevar ese Evangelio a otras personas. ¿Cómo lo capacitó? A través de darnos su Santo Espíritu, darnos sus palabras y también encomendarnos la misión de llevar esa reconciliación a aquellas personas que están alienados con Dios, que son enemigos de Dios. Entonces nosotros sabemos que está esa circunstancia, que está esa situación, que las personas están en esa situación y sabemos lo que el Evangelio puede hacer. Entonces eso nos va a preparar a nosotros para nosotros poder utilizar ese Evangelio. Vemos que está al alcance de todos aquellos que creen y vemos que a través de ese Evangelio es que Dios revela su justicia. Recuérdense que cuando cuando los ángeles pecaron, el Señor inmediatamente los condenó. Y a esas personas el Señor nunca le dio la oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Sin embargo, al hombre que también pecó, el Señor le da la oportunidad de arrepentimiento. Y se podría decir, pero hay injusticia en Dios. ¿Por qué actúa de una manera con los ángeles y actúa de otra manera con los hombres? Sin embargo, vemos que en el Evangelio se revela que Dios tuvo que hacer el sacrificio de mandar a un hombre justo para que llevase el castigo que le tocaba a ese hombre injusto, que somos nosotros. Y nosotros, al poner nuestra fe en ese hombre justo que ocupó nuestro lugar, entonces nosotros podemos ser justificados ante Dios. O mejor dicho, la justicia de Dios puede ser imputada a nosotros. Entonces vemos acá cómo es mediante ese Evangelio que se revela la justicia de Dios. Como hemos visto en otras predicaciones, mediante el efecto del Evangelio en los hombres, los ángeles son instruidos. Dios enseña su gloria y su bondad a los ángeles también a través de cómo está obrando con nosotros. Entonces nosotros ahora que hemos sido justificados siendo pecadores por poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, viendo cómo Dios es inclemente en su justicia, que esa justicia de Dios siempre se va a cumplir, ya sea que se cumpla en nosotros o ya sea que se haya cumplido en Jesucristo, eso nos tiene que mover a nosotros a querer apropiarnos de ese Evangelio y querer utilizar ese poder que tiene ese Evangelio para que otros no sufran la consecuencia de esa justicia. Entonces vemos aquí que siempre este Evangelio ha sido el arreglo de Dios para la redención del hombre. Miren cómo nos dice aquí, nos está refiriendo Pablo en este capítulo 10, en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos que el apóstol Pablo, de una manera guiada por el Señor, por el Espíritu Santo, se va al Antiguo Testamento para mostrar que la salvación siempre ha estado fundamentada en la fe. Lo vamos a ver cuando estudiemos otros capítulos más en detalle, pero aquí Pablo utiliza al profeta Habacuc como referencia de Dios diciendo que más el justo por la fe vivirá. Y para entender un poquito a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, hay que tomar en cuenta cuál era la situación en la cual se ministraba el profeta Habacuc. Judá estaba entregada completamente a la perdición. Era un pueblo que estaba oprimiendo al pobre, había mucha injusticia y Habacuc se preguntaba cómo un Dios justo y santo permitía que esas cosas estuviesen pasando. Una pregunta que le ha surgido a más de uno de nosotros. ¿Cómo Dios permite que ocurran ciertas cosas en el mundo? Sin embargo, el Señor le revela a Habacuc que Él iba a condenar todas esas cosas a través del uso de otra tribu que eran los caldeos. Los caldeos iban a ser el brazo de Dios para
hacer justicia contra esas personas de Judá que estaban viviendo en esa injusticia. Entonces le llega a Habacuc la preocupación, ok, pero los caldeos, que son unas personas deplorables, que son unas personas malas, van a masacrar a todo el pueblo. Y él cuestiona a Dios con respecto a eso, a la acción de los caldeos, lo que va a pasar con Judá. Y el Señor le dice, para que veamos el versículo completo de Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Le está diciendo a Habacuc, el castigo va a llegar por aquellas personas, para aquellas personas que están apartadas del Señor. Pero aquel que es justo, que Dios le ve en justicia, esa persona por su fe va a vivir. Entonces vemos cómo Pablo utiliza esa referencia para mostrarles a ellos que no es una invención nueva, no es un cambio de plan de Dios, sino que siempre ha sido la manera en la cual Dios ha obrado en los hombres. Entonces vemos también en Isaías 61:10, vemos también referencia a cómo Dios dice que cubre por ese manto de justicia al pecador, y siempre vemos aquí a un Dios que es Él el que obra. Pero ok, ya conocemos ese evangelio, ya conocemos que tiene poder para salvación, conocemos de ese evangelio que es un evangelio único, por lo tanto es la única manera por la cual podemos impactar en el mundo, podemos hacer grandes cosas, podemos utilizar ese poder porque Él lo tiene de por sí. Vemos que es un evangelio que está al alcance de todo, lo cual nos permite predicarle a cualquier persona con la confianza de que Dios puede utilizar esas palabras para transformar a esa persona. Y es muy importante esto, porque el poder del evangelio no reside en nosotros, sino en Dios mismo. Por lo tanto, no importa lo pecador que sea una persona, el evangelio puede transformarla. Entonces, si sabemos que el evangelio tiene todo ese poder, que es el medio por el cual Dios va a justificar a los hombres, entonces tenemos que entender ahora para qué necesitamos ese poder. Y es lo que encontramos en los versículos del 18 hasta el 23, que quiero que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, lo que vemos aquí es que el hombre está perdido. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que el hombre está completamente perdido y está completamente bajo el juicio de Dios. Entonces, la primera razón que encontramos aquí es para poder salvar a los hombres del justo juicio de Dios, como lo encontramos en los versículos 18. Vemos cómo el hombre se ha dedicado a la impiedad y a la injusticia y a detener la verdad de Dios. O sea, el hombre de por sí se ha ganado todo lo que es la ira de Dios sobre él. Y cuando habla de impiedad, se está refiriendo al acto del Señor de desconocer el lugar de Dios en su vida. Y cuando nos habla de la injusticia, nos habla de cuando nosotros desconocemos los mandatos de Dios para nosotros, para cumplirlos. O sea, reconocer el lugar de Dios en nuestra vida y también desconocer el lugar de Dios en nuestra vida y desconocer los mandatos de Dios, o sea, no cumplirlos, es la manera de desconocerlo, son las manifestaciones de impiedad e injusticia que los hombres han hecho. Y otra acción es que el hombre hace todo lo posible por detener la verdad de Dios. Donde quiera que la verdad de Dios es predicada, siempre hay oposición. Y eso lo hace el hombre. Y esas son razones por las cuales el hombre está bajo el justo juicio de Dios. Entonces, el hombre no tiene excusa en su comportamiento, porque el hombre hace esas cosas conscientemente. El hombre no puede alegar ignorancia, como nos muestran los versículos 19 y 20.
Miren cómo dicen los versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. O sea, Dios ha procurado que el hombre sepa de Dios desde la creación. ¿Y cómo se lo manifestó Dios? Lo encontramos en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios se ha revelado a través de su creación. Y esa creación lo que debe llevar al hombre a encontrar y a buscar a un creador detrás de ella. Cuando a mí me da risa cuando yo veo esos documentales que empiezan a analizar el cosmos, que empiezan a analizar a los hombres, y cómo buscan la manera de eliminar a Dios por todos los medios. O sea, el universo de un momento a otro, en una milésima de segundo, lo que antes no era nada, según ellos, algo más pequeño que un átomo, de un momento a otro se produce una gran explosión y de una manera extraordinaria, a una velocidad superior a la de la luz, los objetos fueron colocados muy lejos unos de otros. Y ahí empieza el proceso de formación de los planetas, de la formación de las galaxias. Pero cuando tú te pones a analizarlo, ningún objeto se mueve a esas velocidades. Cuando tú te pones a analizarlo, en todo eso lo que hay es mucho más conjetura que realidades. Cuando van a analizar al ser humano, cómo analizan al ser humano desde un punto de vista evolutivo, y miren cómo dejan todos los eslabones que se van quedando en el camino, que no hay forma de poderlo justificar. Sin embargo, en todas esas cosas hay algo que está detrás. No querer reconocer a un creador. Que reconocer a un creador significa que tú vas a tener que someterte a las leyes de ese creador. Y eso es lo que el hombre no quiere. Por eso el hombre hace lo que sea para no someterse a esto. Pero Dios se ha encargado, desde antes de dar la ley de Moisés, desde antes de la revelación de Jesucristo, Dios se encargó de que el hombre viera que detrás de todo hay un creador, y lo hizo a través de su creación. La creación muestra que hay un creador. Y vemos aquí que en el versículo 21, que el hombre cuando se encuentra con todas estas cosas, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Mientras el hombre más estudia la ciencia, más vano se hace. La única manera que el hombre puede estudiar la ciencia y no envanecerse es si tiene la zapata del Evangelio. Si conoce de Dios y cuando va a estudiar la ciencia, va con un ojo, con un lente de que va a buscar la revelación de Dios en esa ciencia y la va a disfrutar. Porque va a ver el objeto de esa ciencia, va a entender el propósito de esa ciencia y va a entender que debe usar esa ciencia para el bien de los demás, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo para el bien de nosotros. Entonces el hombre no quiere hacer eso, lo que hace es que se envanece. Y es risible cómo los científicos hablan a boca llena, como que entienden todas las cosas y todos los días salen con una teoría nueva. Ustedes sabían que en el año 1950 el universo era eterno, tranquilo, inmutable, ni se movía, y luego toda esa teoría cambió. Pero todos los que nacieron y murieron antes de ese año entendían esa verdad y la aceptaban como la única verdad. Sin embargo, ya la han cambiado y la van a cambiar muchas veces hasta que el Señor llegue, porque no siempre van a querer buscar cómo llenar su propio ego de que encontraron la última verdad. Y vemos que como consecuencia de eso, su necio corazón se ha entenebrecido. O sea, la luz que debe llegar a través del Evangelio, lo que hacen es ellos que se cierran más y el Evangelio nunca le va a llegar a ellos porque ya se separaron de Dios y sacaron a Dios de la ecuación de la creación. Vemos aquí entonces en el versículo 22 que dice que profesando ser sabios, lo que se hicieron fue necios. En vez de ver al Dios de la creación, se vieron a sí mismos en ella. Y entonces quisieron hacerse lo más sabio del mundo. Y encontramos eso que no es ahora, eso se ha manifestado durante todos los tiempos. En el desarrollo intelectual del hombre vemos que el hombre siempre ha exaltado al hombre. Y vemos cómo los griegos exaltaban el conocimiento y exaltaban al hombre. Y vemos en el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es otra consecuencia. ¿Qué hace el hombre? Que inmediatamente se entrega a la idolatría.
empieza a adorarse a sí mismo y ahora empiezan a ser dioses conforme a ellos. Y cuando no se conforman en adorar a hombres y a estatuas de hombres, entonces empiezan a inventarse dioses en forma de animales. Y lo encontramos, lamentablemente, en todas las culturas, incluyendo en la hebrea. Recuérdense que cuando baja Moisés de allá de la zarza ardiente, lo que se encuentra es que ellos han hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Encontremos a Jeroboam, que cuando se divide el reino, lo primero que dice, bueno, para que no vayan a adorar a Jerusalén, vamos a hacernos 2 altares. Se hacen 2 becerros de oro, como hemos visto en la lectura de estos días de Segunda de Reyes. O sea, el hombre siempre ha buscado la manera de adorar a algo que no sea a Dios. Porque adorar a Dios significa que tiene que someterse a Dios. Hacer un Dios significa que ese Dios tú lo puedes mover como tú quieras. O sea, la única diferencia es que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que intercede por nosotros, es un Dios que cuida de nosotros, y aquel es un Dios, con letra minúscula, al cual hay que cuidar. Me da risa porque me acuerdo de un evento que pasó en mi pueblo, con una procesión un Viernes Santo, que iban bajando por una calle cargando su estatua. Cuando hubo un incendio, se mueven los bomberos, toman la misma calle donde va la procesión, todo el mundo sale corriendo y la pobre estatua la dejaron tirada en el suelo. La estatua no se iba a salvar sola. O sea, ahí ustedes pueden ver la insensatez de esa práctica idolátrica de hoy. Pero esa insensatez la hemos visto en toda la historia. Isaías la narra muy bonita en el capítulo 44 y no la voy a repetir porque ya la hemos visto acá. Pero es interesante porque el hombre corta el leño, hace una comida, con lo que le sobra, hace una estatua y se postra ante la estatua. Se la resumí ahí un poquito rápido. Pero lo que vemos aquí es que son cosas que parecen estúpidas, pero son estúpidas ante los ojos de aquel que ha sido iluminado por el Señor. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo religioso católico y muchos de nosotros, de una manera u otra, hemos practicado algún nivel de idolatría de objetos. Pero hay otra forma de idolatría, y es la idolatría que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestras profesiones, con nuestros gustos y nuestros deseos, los cuales lo ponemos por encima de Dios. Ahora mismo, por ejemplo, hay personas que idolatran a los artistas, a los científicos, a los políticos, a los filósofos, y todo lo que ellos hacen es con el fin de querer parecerse a esas personas. Entonces necesitamos conocer ese poder, porque hay un mundo que está perdido y hay un mundo que necesita de ese poder para ser salvo. Y en tercer lugar, necesitamos ese poder para salvar a los hombres del daño que se hacen a sí mismos y a los demás. Todos decimos que queremos ser esto, queremos ser lo otro para cambiar el mundo, pero podemos hacerlo a través del Evangelio. Miren cómo está el mundo. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace 2000 años. Vamos a ver si se parece un poquito a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Vamos a ver los versículos que van del 24 hasta el 32. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No estoy leyendo el periódico de esta mañana, estoy leyendo Romanos capítulo 1, escrito en los años 60 de la era cristiana. Entonces, lo primero que vemos aquí es que
lo primero que vemos en el versículo 24 y 25 es que para librar a los hombres de la idolatría, la única manera es a través del Evangelio. Como nos habla que Dios los entregó a la inmundicia, vemos aquí que se fueron y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, lo primero que el hombre hace es que se entrega a la idolatría. Y la única manera de poder combatir la idolatría es a través del Evangelio. No es yendo a las iglesias y tumbándole los santos. No es yendo a tu casa, a la casa de tus padres y arrancándole todos los santos de las paredes y quemándoselos. No es esa la manera, sino es predicándole el Evangelio para que esa madre tuya que está aferrada a esa fe con la cual la criaron, entienda la verdad del Evangelio y pueda su corazón ser transformado a través de ese Evangelio. Entonces es a través del Evangelio que vamos a poder librarlos de la idolatría. En los versículos 26 y 27 vamos que para poder librar al hombre de la promiscuidad también es a través del Evangelio. Es a través del poder del Evangelio que el hombre va a poder luchar contra la homosexualidad, contra el lesbianismo, etcétera, etcétera. Miren cómo nos dice: de modo que también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Algunas personas han querido traducir esto de otra manera, pero aquí lo que está hablando es perfectamente y claramente sobre la homosexualidad. En el versículo 26 nos habla de las mujeres, cómo ellas cambiaron el uso de lo natural para irse contra la naturaleza, y también se está refiriendo a las prácticas del lesbianismo. Entonces, si queremos luchar contra esos males que afectan tanto a las personas como a la sociedad, la manera de hacerlos es a través del poder del Evangelio, es a través de la predicación del Evangelio. Está demostrado que esas prácticas le hacen daño espiritual al individuo, porque obviamente lo separan de Dios, también físico al individuo y también emocional al individuo. Las personas que llevan esas prácticas tienden a tener menor años de vida, tienden a tener más problemas psicológicos, mentales, y son más propensos al suicidio. Además de que son más propensos a adquirir enfermedades de transmisión sexual. O sea que terrenalmente hay un daño, pero el más importante es que espiritualmente están contra Dios y por lo tanto están bajo el justo juicio de Dios. Muy importante también es lo que vemos, que para librarnos y para librarlos de los males sociales que ellos también pueden hacer, necesitamos el Evangelio. Para que el hombre deje de ser mentiroso, va a ser a través del Evangelio. Para que el hombre deje de ser desleal, va a ser a través del Evangelio. Entonces, hermanos, si queremos cambiar la sociedad, tenemos que abrazar el Evangelio y predicar el Evangelio. La falta de respeto a Dios y a su ley se manifiestan en la práctica de todo tipo de mal. Solo la gracia soberana de Dios puede tener el hombre para que no ejecute toda capacidad de mal contra sí mismo y contra su prójimo. La capacidad de mal que tiene el hombre es inmensa. Si Dios, por su gracia, no nos reteniera, nosotros fuéramos capaces de hacer atrocidades más grandes que todas esas que uno escucha y lee en los periódicos y a través de la historia. La falta de respeto a Dios se manifiesta no solo con la práctica del pecado, sino también con la promoción de éste. Vemos en el versículo 32 cómo nos habla de que el hombre sabe que lo que está haciendo está mal, porque Dios ha puesto en su conciencia lo que está bien y lo que está mal. El hombre ha cauterizado esa conciencia. Dios se ha revelado a través de la creación y el hombre lo que ha hecho es envanecerse en su razonamiento. Entonces el hombre no solamente practica lo que está mal, sino que disfruta el que otro lo haga y lo promociona. Y esa es la realidad de todos los días. Lo vemos a diario, vemos cómo personas se levantan en defensa de aquellas personas que hacen lo malo. O sea, vemos cómo no solamente ellos lo disfrutan, sino que se convierten en activistas del que lo hace mal. Hermanos, el Evangelio tiene poder para transformar la sociedad, así como tuvo poder para transformarnos a nosotros, y tiene poder para transformar aquellas áreas de nuestra vida que aún no ha sido transformada. Solamente a través del Evangelio nosotros vamos a poder crecer en santidad. Cuando vemos ejemplos en toda la historia, siempre nos va a llegar a la mente el ejemplo de Pablo. Cómo Pablo pasa de ser un perseguidor a un perseguido. Cómo vemos a Pablo, un hombre que se consideraba justo,
ahora expresándose como un pecador que necesita de la gracia de Dios y del poder de Dios para ejercer el mandato que Dios le ha puesto. Pero lo podemos ver en cada uno de nosotros en nuestra conversión, cómo éramos pecadores no justificados y cómo ahora somos personas justificadas por Dios y que cuando pecamos nos duele en el alma. Antes lo disfrutábamos y lo contábamos como a chiste, ahora nos duele. Y lo que buscamos es la reconciliación, el perdón de Dios y entonces reencauzarnos para no hacerlo más. Vemos que, por ejemplo, cuando hablamos de la idolatría, que es uno de los pecados que hablamos ahorita, podemos encontrar ejemplos de que el Evangelio es el que puede terminar con esa práctica y el mejor ejemplo lo encontramos en Efesios, en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando Pablo va y predica el Evangelio a Éfeso, y inmediatamente las personas dejaron de comprar los objetos de la diosa Diana. Y vemos cómo se le cayó el negocio a ellos. Pablo no fue a predicar contra Diana ni a quemar libros. Sin embargo, las personas, y movidas por el Espíritu Santo que empezó a morar en ellos, los llevó ya a separarse de todo tipo de idolatría. Vemos los hermanos de Corintio criados en una de las culturas más paganas y más corruptas de todo el imperio, tenían un templo que solamente habían unas 1000 mujeres, supuestamente profetisas, pero en realidad eran prostitutas, las cuales estaban ahí para servir a la diosa Diana en sus oficios. Entonces vemos acá que en Corintios Pablo lo que va y predica es el Evangelio, predica a Cristo y a este crucificado. Vemos que en la historia más reciente, año 871, en Wessex, Inglaterra, Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, está siendo invadido por los vikingos. Los vikingos eran famosos porque eran atroces. Donde ellos llegaban dejaban tierra arrasada y era la manera en la cual ellos intimidaban a los demás para cuando ellos llegaran sencillamente lo dejaran hacer lo que quisiesen. Y se encuentran con Alfredo el Grande. Alfredo lo enfrenta y ellos quedan atrapados en una fortaleza. Él los deja cercados hasta que se le acaban los alimentos. ¿Y qué pasa con los vikingos? Los vikingos salen, se rinden a esperar una muerte segura, porque eso es lo que ellos hubiesen hecho. Sin embargo, Alfredo no hizo eso. Alfredo sencillamente, y a una manera de la época, lo que hizo fue que le dijo, si ustedes aceptan a Cristo y se bautizan, yo los voy a perdonar. Obviamente, ellos aceptaron a Cristo, se bautizaron. Alfredo fue el padrino del caballero aquí de Guthrum, que era que se llamaba el rey de los vikingos. Él fue liberado y Guthrum ahora se convirtió en un propulsor del cristianismo. O sea, y ahí empezó la unificación de Inglaterra. Empezó por ahí. Alfredo hizo lo que nadie hace en esas circunstancias. Y él lo hizo porque él consideraba que Dios estaba obrando en ese momento. Él confió en que Dios estaba obrando. Sus soldados posiblemente podían pensar que él era cobarde y que quizás estaba temiendo a una represalia vikingo. Sin embargo, Alfredo lo que estaba considerando el poder que tenía Dios de convertir a ese vikingo malo en un hombre al servicio suyo. Y así sucedió. Vemos también en el Renacimiento, vemos cómo la Reforma llevó a que las personas, al aceptar a Cristo, quisieran conocer de Cristo, quisieran aprender a leer, y de ahí vino la transformación de toda Europa y el Renacimiento y todo lo que estamos disfrutando al día de hoy. Vemos que Jonathan Edwards no andaba predicando tales o cuales cosas, sino predicando el Evangelio, y produjo el gran avivamiento que encontramos y que relata la historia en todo lo que fue Boston y toda esa zona. Hermanos, lo que nos toca a nosotros es predicar el Evangelio, es aferrarnos al poder del Evangelio, descansar en él y utilizar ese poder si queremos transformar a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu Evangelio, Señor. Gracias a Dios porque tú nos lo diste con poder, Señor. No solamente nos salvaste, Señor, sino que nos capacitaste. Nos diste tu Santo Espíritu, Señor, lo pusiste en nuestro corazón para que podamos hacer cosas, Señor, que nosotros no imaginábamos, Padre. Ayúdanos a atesorar lo que tú has hecho en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú puedes hacer con los demás, especialmente con aquellas personas que amamos, Señor, aquellas personas que están cercanas a nosotros y que sabemos que están perdidos, Señor. Danos, Señor, sentido de urgencia, Padre, porque el día de salvación es hoy, Señor.
dando el sentido de urgencia, Padre, porque cualquier persona de esas, Padre, si se pierde, si muere, Señor, se va a perder eternamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tú has hecho en nosotros y a ponerlo en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.